Como le comentaba, el Colegio de México ha hecho la publicación de esta historia mínima de un país fascinante que es Brasil. Yo me enlazo con el doctor Cruz Olmeda. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Leonardo, ¿cómo estás? Oye, pues importante conocer Brasil, o sea, su historia, porque en muchos sentidos, alguna vez me lo dijo Sanguinetti, ustedes lo que se les olvida en México es que Brasil fue un imperio a diferencia de México. En fin, no me meto en los detalles porque invito a todos a leer la historia, pero sí es muy importante tener un libro que te permita de manera sintética entender mejor al coloso de Sudamérica. Sí, totalmente. Como tú dices, digamos, bueno, por un lado, hay muchos elementos que permiten comparar a México o Brasil, pero Brasil tiene particularidades en su historia bastante relevantes y, bueno, este libro, digamos, analiza la historia de Brasil desde tiempos coloniales hasta la actualidad, un poco destacando las principales tendencias que se dieron y mostrando las particularidades del caso brasilero, ¿no? Digamos, en el momento en el que los demás países estaban declarando su independencia porque Fernando VII había caído bajo Napoleón, la corte portuguesa viajaba a Brasil y se instalaba en Brasil, y eso sin duda marcó una diferencia sustantiva desde principios del siglo XIX, que distinguió a la trayectoria de Brasil de lo que sucedió en otros países latinoamericanos. Ya. Oye, es interesante ver cómo Brasil también se ve a sí mismo. Te pregunto, ¿ellos tienen el mismo problema colonial que tenemos, por ejemplo, en México? En México, además lo escribió Lorenzo Meyer en una historia muy bonita, El cactus y el olivo, de las relaciones bilaterales. Nacieron, digamos, asimétrica. Sigue pesando a los mexicanos, al presidente claramente, la relación con España no se relaciona como cualquier otro país. Hay este peso, ¿no?, de la antigua metrópoli. Los brasileños no tienen eso respecto a Portugal, no se ven muy seguros respecto a Portugal, Juan. Sí, sí, en gran medida por esto que mencionaba, ¿no? Digamos, el momento fundacional de la independencia de los demás países latinoamericanos que implicó, digamos, esta ruptura con España y este buscar un camino diferente. En el caso de Brasil fue de manera muy distinta, digamos, ¿no? El proceso de independencia casi que se dio a partir de las propias internas en la aristocracia portuguesa, digamos, ¿no? Y entonces la historia de Brasil nunca necesariamente se planteó el punto de origen como una ruptura tan drástica como la que tuvieron otros países latinoamericanos y, bueno, México. Que te da todavía un tipo de relación, ¿no? Los brasileños se relacionan con una enorme seguridad con Portugal y con el mundo. Sigue siendo un país que tiene esta idea de que Sudamérica es de alguna manera una especie de zona de influencia natural de ellos, pero también una proyección africana, Juan, ¿o se ha moderado esta visión así como de potencia media de los brasileños? Bueno, claramente, digamos, si pensamos en el siglo XXI, esta fue una agenda que desarrolló muy activamente Lula durante sus presidencias, que durante las presidencias de Dilma Rousseff, de alguna manera, no necesariamente se congeló, pero se desaceleró, y claramente durante Bolsonaro hubo un cambio, un movimiento hacia una postura opuesta, ¿no? Entonces, creo que, digamos, sí, eso está, pero ha tenido diferente peso de acuerdo a quién estuvo en la presidencia. Veremos, digamos, cómo se resuelven estas elecciones del domingo y si Lula vuelve al poder, si logra volver a desarrollar una agenda tan fuerte en este sentido. Durante los gobiernos de Lula, la vinculación con el resto de América Latina fue muy fuerte, ¿no? Digamos, Brasil jugó un rol muy importante en el desarrollo de algunos organismos que surgieron en esos años de vinculación regional, como la UNASUR o inclusive la CELAC, que claramente luego, digamos, entraron en crisis, y también la relación con África. Entonces, claro, si vuelve Lula a la presidencia, probablemente esos puedan ser elementos de su política exterior. Claro que la situación de Brasil hoy día es diferente a la que Lula tuvo la primera década del siglo XXI.
¿no? Y está todo el tema del Estado Novo. Bueno, es un libro sumamente interesante. Para ti, con los indicadores estadísticos que tenemos, ¿el asunto ya está claro? ¿Va a ganar Lula? ¿O estadísticamente todavía ves ahí alguna sombra? Recordar que tuvimos la sorpresa de la primera vuelta, donde hubo un voto oculto a Bolsonaro. Hoy Foya los trae con 5 puntos de diferencia. Sin embargo, Lula no llega a la mayoría absoluta. Juan, en fin, ¿tú cómo estás viendo los datos? Yo creo que todavía estamos ante un final abierto, digamos, no me querría aventurar a ya adelantar una victoria de Lula. Creo que el hecho de que en la primera vuelta se esperaba una diferencia mucho más grande y al final no fue tal, digo, obviamente llegó a que Bolsonaro, digamos, encarar esta segunda vuelta con un impulso que no parecía que iba a tener. Y bueno, digamos, creo que hay varias cosas ahí que todavía no, digo, inclusive las encuestas no pueden revelar, como el tema del voto oculto, como el tema de cuánta gente que no fue a votar en la primera vuelta podría ir a votar en la segunda, etcétera, digamos, ¿no? Y bueno, además es importante que se están definiendo también algunas gubernaturas en la segunda vuelta y los candidatos, digamos, por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, el candidato bolsonarista probablemente sea el que gane, y bueno, ese tipo de cuestiones pueden generar efectos de arrastre que tengan peso en la elección presidencial, ¿no? Entonces, volviendo al primer punto, varias encuestas señalan esta ventaja de Lula, pero no me animaría yo categóricamente a decir que ya está decidido. Pues ya conversaremos la semana próxima. Juan, te mando un abrazo. Totalmente. El doctor que sigas Cruz muy bien, Almeda, Leonardo. Buen fin de semana. Hasta investigador, luego. profesor del Colmex. Ahí está el libro, La historia mínima de Brasil, que vale mucho la pena consultar.